El pasado solo te domina porque todavía lo alimentas sin darte cuenta. El pasado no es una prisión sólida, es un hilo que sigues sosteniendo. Suelta el hilo y todo se desmorona. Rumi decía, ¿por qué permaneces en la prisión cuando la puerta está completamente abierta? Y la verdad es que sigues atrapado porque aún crees que eres la misma persona que sufrió aquello, que vivió aquello, que cargó con aquellos dolores. Pero ya no eres ese ser. El pasado solo tiene fuerza porque aún te identificas con la versión que sufrió, que sigues sosteniendo que ya deberías haber soltado. ¿Quién serías ahora si no estuvieras cargando esa versión rota de ti mismo? ¿Y qué crees que va a ocurrir cuando finalmente dejes de servir al pasado y empieces a servir a lo que puedes llegar a ser? El pasado no es un recuerdo, es una identidad. Un recuerdo lo recuerdas, una identidad te la conviertes, y eso es lo que te destruye. Si quieres que el pasado pierda fuerza sobre ti, haz una cosa: deja de narrar tu historia como si todavía fuera real, porque lo que narras lo alimentas, lo que explicas lo refuerzas, lo que revives lo recreas. No te va a gustar lo que voy a decirte ahora, pero es precisamente por eso que necesitas escucharlo. El pasado solo manda en ti porque, de alguna manera, todavía crees que tiene autoridad sobre tu alma. ¿Qué pasaría si, con un único movimiento interior, el pasado perdiera completamente el poder que tiene sobre ti? Eso es exactamente lo que este video va a entregarte, sin metáforas vacías, sin espiritualidad superficial. Hoy vas a descubrir el golpe secreto que Rumi revelaba solo a los discípulos más preparados, el punto interno donde el pasado deja de comandar tus emociones, tus impulsos, tus miedos y la narrativa que te ha aprisionado durante años. Si te quedas hasta el final, vas a comprender no solo cómo romper esa prisión, sino por qué nadie te dijo antes que la llave siempre estuvo en tu propia conciencia despierta. Prepárate, nada de lo que has vivido será capaz de dominarte después de esto. Y Rumi, con la brutalidad silenciosa de los maestros del sufismo, nos dice que el pasado solo permanece vivo cuando tú lo alimentas con tu atención. Hoy aquí vas a entender lo que significa cortar esa raíz y quebrar la influencia que te controla desde hace años, porque el pasado no tiene fuerza propia. La fuerza que usa contra ti viene de ti. Y cuando hagas esto que voy a revelarte ahora, algo dentro de ti se va a romper, se va a abrir, y la historia que te ata va a perder el poder de inmediato. No mañana, no después. Ahora, escribe en los comentarios: nada de mi pasado manda en mí. Y hazte miembro del canal ahora mismo. Vas a entrar en un espacio de transformación que no existe en ningún otro lugar. Rumi decía que la mayor prisión del ser humano no está en las cadenas visibles, sino en el apego invisible a lo que ya pasó. Él enseñaba que el pasado es una sombra que solo existe mientras tú sigues parado en la misma luz. Si te mueves, la sombra cambia. Si despiertas, la sombra desaparece. El problema es que fuiste condicionado a creer que tu pasado es tu identidad, como si los errores, traumas, culpas y fallas fueran un mapa fijo de tu alma. Pero Rumi te da la vuelta al revés y te muestra una verdad que destruye ese mito. Tú no eres lo que viviste, tú eres aquello que eliges percibir ahora. El pasado no habla, quien habla es tu memoria. El pasado no te empuja, quien te empuja es lo que todavía llevas de él dentro del pecho. Y cuando entiendes eso, su fuerza se derrumba. El sufismo siempre señaló un lugar que has olvidado. El presente es el único campo donde el alma respira. Cuando vives preso al pasado, vives fuera de ti. Vives mirando un camino que ya terminó, creyendo que aún estás caminando por él. Pero el camino del pasado es una ilusión. Ya no existe. Y aún así insistes en caminar por él dentro de tu mente. Por eso Rumi decía: ¿por qué permaneces en la prisión cuando la puerta está completamente abierta? No sufres por el pasado, sufres porque sigues sosteniendo las marcas del pasado, como si fueran parte de tu cuerpo, pero no lo son. Son ropas viejas, y puedes quitártelas ahora. Ya te diste cuenta de que el pasado siempre vuelve con la misma forma. No crea nada nuevo. Repite, recicla. Te entrega recuerdos con olor a moho, recuerdos que ya deberían estar enterrados, y tú los aceptas. Y cuando los aceptas,
repites junto con ellos. La mente ama la repetición. El alma ama el movimiento. La mente quiere convencerte de que lo que fue va a determinar lo que será. El alma quiere recordarte que cada instante es una puerta. Y si no eliges cruzar esa puerta, seguirás viviendo de ecos. Ecos que no tienen ninguna fuerza real, excepto la fuerza que tú les prestas todos los días. El sufismo te llama a este enfrentamiento. O sigues siendo arrastrado por los fantasmas, o decides ser aquel que camina entre ellos sin inclinarse. El método de Rumi para liberarse del pasado es simple, pero no es cómodo. Observar el pasado sin permitir que defina quién eres ahora. Él enseñaba que el secreto no es borrar la memoria, sino vaciar la identificación. Puedes recordar sin sufrir, puedes mirar sin herirte. Puedes ver el pasado como quien mira una fotografía antigua, algo que existió, pero que ya no tiene autoridad sobre tu vida. La llave está aquí. Cuando dejas de decir, esto soy yo, el pasado pierde el control. Rompes la raíz, rompes el punto donde su energía se conecta con tu alma. Y cuando esa conexión cae, lo que te aprisionaba desaparece como polvo llevado por el viento. ¿Has notado que cuando piensas en el pasado, tu cuerpo reacciona como si estuvieras viviendo aquello otra vez? Eso ocurre porque no aprendiste a separar lo que viviste de lo que eres. El enseñamiento sufí más profundo dice, tú no eres el dolor que sentiste, tú eres la conciencia que lo presenció. Cuanto más despiertas para esta percepción, más libre te vuelves. Porque el dolor pasado no puede tocarte si no estás emocionalmente presente en él. El pasado no tiene brazos. Solo te alcanza cuando vuelves mentalmente hacia él. Y Rumi decía, ve al lugar donde estás ahora, porque cuando regresas al presente, el pasado pierde la dirección para encontrarte. Existe algo que Rumi enseñaba a los discípulos más avanzados. El pasado solo tiene poder cuando tú crees que contiene una verdad sobre tu valor, pero el pasado no sabe nada sobre quién eres ahora. Solo sabe quién fuiste, y quién fuiste no define ni siquiera el 1% de lo que puedes llegar a ser. El pasado es pequeño, tú eres vasto. El pasado es estático, tú eres movimiento. El pasado es gris, tú eres llama, pero lo olvidaste. Por eso te lo recuerdo con la precisión que solo un maestro transmitiría a un discípulo preparado. Deja de preguntarle al pasado quién eres. Él no sabe, nunca lo supo. Solo sabe quién lograste ser con el nivel de conciencia que tenías en aquel momento. Tú ya no eres esa persona. El sufismo dice que hay un punto de ruptura dentro del corazón humano, un momento específico en el que percibes que el dolor del pasado solo existe porque aún no le has permitido irse. Rumi llamaba a esto el instante del giro del alma. Es el momento en que dejas de perseguir respuestas sobre lo que ocurrió y empiezas a traer toda tu energía hacia lo que puede ocurrir ahora. Cuando haces eso, una fuerza silenciosa despierta dentro de ti, algo casi invisible pero poderoso, una ligereza que no depende de nada externo. Es como si tu alma dijera, finalmente has regresado. Y en ese regreso, todo lo que te aprisionaba comienza a disolverse. El pasado intenta controlarte a través de 3 estrategias: culpa, miedo y repetición. Te hace recordar lo que hiciste, lo que te hicieron y lo que temes que pueda ocurrir otra vez. Pero todas esas estrategias solo funcionan si les das atención. Si retiras tu atención, todo se deshace. Porque la atención es el combustible, la atención es el pegamento, la atención es el puente. Cuando haces lo que Rumi enseña, observar sin identificarte, retiras la energía que alimenta estas 3 fuerzas, y ellas se detienen, como fuego sin oxígeno, como sombra sin luz, como ola sin viento. La liberación no ocurre por esfuerzo, sino por claridad, por un cambio interno en la forma de mirarte a ti mismo. Y la pregunta que Rumi te haría ahora es simple y devastadora. ¿Por qué seguir sirviendo al pasado si naciste para moverte? El sufismo dice que el alma es como un pájaro. Fue hecha para volar, no para vivir reviviendo tormentas antiguas. Y cuando finalmente rompes el vínculo emocional que el pasado usa para atarte, sientes algo que quizá no sentías hace años. Espacio. Espacio dentro de ti. Espacio para respirar. Espacio para ser. Espacio para existir sin cargar pesos muertos.
y es en ese espacio donde comienza tu libertad. Y cuando esa libertad comienza, algo dentro de ti despierta con tanta fuerza que te das cuenta. Si el pasado perdió la autoridad sobre mí ahora, ¿qué más puede perder? Existe un punto en el que percibes algo brutal. El pasado no te persigue. Eres tú quien corre hacia dentro de él sin darte cuenta. Y lo que Rumi revela de forma implacable es que la única razón por la que el pasado todavía tiene fuerza sobre ti es porque existe un lugar dentro de ti que aún cree que lo necesita para sentirse alguien. Rumi decía que el pasado solo domina a quien olvidó su propio centro. Y tu centro, la parte más pura e indestructible de tu alma, no existe en el ayer, solo existe en el ahora. El problema es que fuiste entrenado, condicionado y moldeado para buscar en el pasado explicaciones sobre quién eres. Y eso te hace prisionero, porque cada vez que intentas entenderte a través de lo que viviste, te encoges, te limitas al tamaño antiguo de tu conciencia. Vuelves a caber dentro de una historia que ya no tiene espacio suficiente para lo que te has convertido. Y es exactamente eso lo que corta tu fuerza. El pasado te disminuye porque intentas entrar en él con la misma alma que ya se expandió. Es como intentar vestir la piel que ya perdiste. La enseñanza profunda del sufismo dice que el pasado solo tiene fuerza mientras intentas dialogar con él. Es duro, pero es real. Cada vez que intentas resolver mentalmente algo que ya pasó, reabres puertas que deberían permanecer cerradas. El pasado se alimenta de la revisitación mental. Es como una bestia que solo vive cuando la llamas. Y Rumi enseñaba que el alma no se renueva mirando hacia atrás. Se renueva cuando cortas el hábito de buscar sentido donde ya no existe vida. Mientras intentas corregir lo que ocurrió, desperdicias la energía que deberías estar usando para crear lo que aún va a ocurrir. Así es como el pasado te debilita, no porque sea fuerte, sino porque succiona la energía que le entregas sin darte cuenta. Y aquí está la llave que Rumi solo entregaba a los discípulos más preparados. El pasado solo manda en ti cuando reaccionas a él. Cuando sientes culpa, él manda. Cuando sientes vergüenza, él manda. Cuando sientes nostalgia de lo que no vuelve, él manda. Lo que te ata no son las memorias, sino las reacciones que todavía produces cuando ellas aparecen. El pasado es como alguien que golpea la puerta. Solo entra si tú abres. La verdadera liberación sucede cuando el pasado golpea y tú no reaccionas. Golpea y tú no te identificas. Golpea y tú no te inclinas. Golpea y tú permaneces firme en el ahora, como un derviche girando tan centrado, tan presente, que nada consigue quebrar tu eje. Ese estado es lo que destruye el poder del pasado de inmediato. El paso directo, práctico, visceral, lo que Rumi realmente quería que entendieras, es lo siguiente. Cuando surja una memoria, no pienses en ella, no luches contra ella, no intentes cambiarla. Solo ve que es una imagen, no una orden. Lo que te domina no es lo que recuerdas, es el significado emocional que le das al recuerdo. Cuando ves la memoria como una imagen neutra, la energía que te ataba a ella se disuelve. Es como quitarle la batería a un monstruo que parecía vivo, pero que solo era una máquina. El pasado pierde fuerza cuando descubres que no necesitas obedecer lo que sientes cuando él aparece. La sensación no es una orden, el sentimiento no es un destino, el pensamiento no es una prisión. Y cuando percibes esto, tu alma comienza a recuperar territorio interno. Rumi siempre decía que el alma es una llama que se expande cuando te colocas en el ahora. El pasado es hielo. Enfría, congela y detiene el movimiento de tu fuerza vital. Y el único gesto que derrite ese hielo es la presencia. No la presencia como concepto espiritual, sino la presencia como acto. Sentir tu cuerpo ahora, respirar ahora, percibir tu existencia ahora. Porque cuando regresas a la hora, el pasado ya no tiene dónde sujetarse, se desliza, pierde adherencia, pierde espacio, pierde motivo, pierde poder. No es lucha, es disolución. Y la disolución es silenciosa, pero devastadora para todo lo que te arrastraba hacia atrás. Y quizá nunca lo hayas notado, pero existe otra cosa. El pasado no es solo algo que ocurrió, es una estructura emocional dentro de ti que se activa
cuando te sientes pequeño. Y lo que Rumi quiere que hagas con fuerza y coraje es romper esa estructura. ¿Cómo? Dejando de verte como alguien que necesita cargar historias antiguas para justificar su existencia. Cuando abandonas la narrativa que te aprisiona, abandonas el poder que el pasado tenía sobre tu identidad. Sin una identidad basada en el pasado, no existe ninguna fuerza que el pasado pueda usar contra ti. Desmantelas el mecanismo interno, extraes el veneno, sales del ciclo invisible. Ahora imagina esto, el pasado intentando acceder a ti, pero encontrando un espacio interno tan limpio, tan presente, tan consciente, que ya no existe ningún punto donde pueda agarrarse. Eso es lo que comienza a suceder cuando haces lo que Rumi enseña. El pasado intenta entrar y encuentra puertas bloqueadas por la claridad. Intenta tirarte hacia atrás y no encuentra ninguna emoción disponible para usar como cuerda. Intenta asustarte y tú observas con lucidez, no con miedo. A partir de ese punto, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte simplemente en un registro, un archivo, no un tirano. Y cuando eso sucede, percibes una sensación que quizá nunca habías sentido de verdad. Ya no eres controlado, eres libre, y esa libertad enciende algo dentro de ti que crece, que se expande, que te revela algo aún más profundo sobre lo que significa realmente vivir fuera de la prisión del pasado. Y cuando esa revelación comienza, surge otra pregunta como un portal que aún no has cruzado, pero que ya se está abriendo delante de ti ahora. ¿Cuál es la próxima capa del pasado que necesitas romper? ¿Y qué ocurre contigo cuando finalmente cae? Existe algo que Rumi sabía y que casi nadie percibe sobre por qué el pasado aún domina tu vida. El pasado no te ata por los recuerdos, te ata por la forma en que te ves a ti mismo cuando los recuerdos aparecen. La prisión no está en la historia, está en la identidad que asumes cuando ella surge. El punto más profundo del sufismo sobre la liberación del pasado es el siguiente. El pasado solo te gobierna cuando crees que aún eres el mismo tú que vivió aquello. Y esta es una ilusión tan destructiva que Rumi la llamaba el mayor engaño del alma humana. El tú que existe ahora no tiene absolutamente nada que ver con el tú que vivió el pasado. La conciencia que tienes hoy no existía en aquella época. El nivel de percepción que tienes ahora no existía en aquella época. El entendimiento que llevas hoy no existía en aquella época. Entonces, ¿por qué insistes en aceptar un dolor que fue creado por alguien que ya no existe? Este es el truco más cruel del pasado. Te convence de que sigues siendo la misma persona para poder continuar dominándote. En el momento en que rompes esa identificación, el pasado colapsa. Y aquí está el punto que casi nadie tiene el valor de enfrentar. El pasado usa tu ignorancia en tu contra. No la ignorancia de no saber, sino la ignorancia de no percibir que has cambiado. Porque mientras intentas resolver un dolor antiguo con quien eres ahora, olvidas algo. Ese dolor no fue creado por ti, fue creado por una versión antigua, limitada, fragmentada y perdida de ti. Estás intentando apagar un incendio que ya terminó. El pasado no tiene fuego. Quien enciende fuego en los recuerdos eres tú. Rumi decía que el alma despierta es como agua derramada sobre brasas antiguas. El fuego se apaga instantáneamente porque ya no hay nada que lo sostenga. Ese es el punto que destruye el poder del pasado. Cuando ves que ya no existe alguien dentro de ti para sufrir aquello de nuevo. Y existe una práctica sufí que corta el poder del pasado como una espada. Ver la memoria como si le hubiera ocurrido a otra persona. Y no es una metáfora, es literal. Porque así fue. El tú de hoy es otro ser humano, otra conciencia, otro nivel, otra alma. La memoria pertenece a un yo muerto, y tú continúas cargando el cadáver de ese yo dentro de ti. Cuando una memoria surja, haces esto. Observas como si estuvieras viendo a alguien distante, alguien que ya no eres tú pasando por aquello. No analizas, no comentas, no abrazas, no rechazas, solo ves. Al hacerlo, creas una distancia espiritual entre tu conciencia actual y el registro antiguo. Esa distancia es lo que el sufismo llama la ruptura del hechizo.
El hechizo del pasado se sostiene por la fusión entre tú y la memoria. Cuando la separas, el hechizo se rompe. Y es justo en ese punto cuando ocurre algo brutal. Percibes que el pasado nunca tuvo poder alguno. El poder venía del hecho de que creías que aún estabas dentro de la historia. Pero cuando te reposicionas espiritualmente, cuando asumes el yo de ahora, el pasado se vuelve frágil, se vuelve pequeño, se vuelve inofensivo. Su fuerza se evapora porque su fuerza nunca fue suya, fue prestada, fue cedida, fue entregada por ti. Y Rumi decía, cuando regresas a ti mismo, todo lo que te perseguía pierde el camino. El pasado deja de encontrarte porque ya no reconoce quién eres. Intenta alcanzarte, pero tú ya no vives en el mismo lugar interno. Y existe algo aún más profundo, que la mayoría de las personas nunca percibe. El pasado no te ata por causa del dolor. Te ata porque todavía intentas entender por qué ese dolor ocurrió. Es esa búsqueda, ese intento de encontrar sentido, lo que te encadena, porque mientras buscas significado, regresas emocionalmente a la experiencia. El sufismo enseña lo contrario. Te liberas cuando dejas de pedirle respuestas al pasado. Él no tiene respuestas, solo tiene registros. Las respuestas solo existen en el ahora, porque solo en el ahora existe conciencia viva. En el momento en que percibes que ya no necesitas respuestas, el dolor se disuelve. El pasado pierde la justificación que usaba para seguir tirando de ti. Rumi decía que el pasado es como un espejo roto. Si sigues intentando ver tu identidad en ese espejo, vas a lastimarte, vas a cortar tu alma en pedazos. Porque el espejo no muestra lo que eres, solo muestra fragmentos de lo que ya fue. Y aún así, insistes en mirar. Lo que quiero que entiendas ahora es que el espejo no es el problema. El problema es el hábito de mirar. El poder del pasado está en ese hábito. El día en que paras, todo se desmorona. El espejo se convierte simplemente en vidrio. La historia se convierte solo en memoria. El dolor se convierte únicamente en un registro. Y nada de eso tiene fuerza real cuando no te inclinas ante ello. Y existe una pregunta que Rumi colocaría frente a ti ahora, con la precisión de un maestro que quiere arrancar el último grano de ilusión de dentro de tu alma. Si realmente ya no fueras la persona que vivió aquello, ¿qué exactamente impediría que el pasado desapareciera por completo de tu vida? Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz, pero no dejas que la luz entre porque arrancas los puntos todos los días, repitiendo la misma desgracia emocional, reviviendo la injusticia como si fuera ahora. Y aquí está el punto central, directo, quirúrgico, agresivo. El pasado no te chupa la energía, eres tú quien le entrega la energía voluntariamente. Haz esto, quítale la emoción a la memoria. No borres la memoria, eso es imposible, pero corta el combustible, porque un recuerdo sin emoción es solo un archivo muerto, y los archivos muertos no gobiernan decisiones, no sabotean relaciones, no bloquean la mente. ¿Cómo quitas la emoción? Rumi responde sin piedad, suelta todo lo que no eres tú. ¿Y qué no eres tú? Lo que te duele, lo que te disminuye, lo que te paraliza, lo que te hace girar en círculos. ¿Quieres que el pasado muera entonces? Deja de protegerlo, deja de justificarlo, deja de definirte por él, porque nadie te hiere tanto como la historia que insistes en repetir para ti mismo. Ahora voy a darte el golpe más directo de todos. No sufres por el pasado, sufres por el apego al personaje que interpretaste en el pasado, y mientras no abandones ese personaje, el pasado seguirá controlándolo todo. Tus disparadores, tus miedos, tus decisiones, tus amores y tus fracasos. Rumi decía, cuando el alma está lista, todo llega, pero nada llega mientras sigues cargando lo que ya debería haber sido enterrado. El alma no avanza con exceso de equipaje. Y tú sabes exactamente de qué equipaje estoy hablando. ¿Quieres una práctica real, sin bullshit, sin filosofía vacía? Haz esto. Cada vez que el recuerdo aparezca, no preguntes, ¿por qué esto me ocurrió a mí? Pregunta, ¿por qué sigo permitiendo que esto me gobierne? Esa pregunta rompe el hechizo. Esa pregunta te trae al presente. Esa pregunta destruye la identidad antigua. Así es como vacías el pasado hasta que ya no tenga ninguna fuerza. Y ahora te pregunto,
y respóndete con brutal sinceridad. ¿Qué sigues sosteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Quién serías ahora si no estuvieras cargando esa versión rota de ti mismo? ¿Y qué crees que aún puede suceder cuando finalmente dejes de servir al pasado y comiences a servir a lo que puedes llegar a ser? Escucha con toda tu alma ahora, porque esto es directo, quirúrgico y sin anestesia. El pasado solo continúa dominándote porque mantienes un pacto invisible con él. Rumi decía, ayer yo era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y estoy cambiándome a mí mismo. Y aquí está la verdad brutal. El pasado te controla porque todavía actúas como si fueras propiedad de él. Cada vez que reaccionas como antes, que piensas como antes, que temes como antes, reafirmas ese contrato con el dolor. Y aquí entra la llave que destruye el poder del pasado de inmediato. Necesitas dejar de obedecer las reacciones que fueron programadas por él. Esta es la raíz, esta es la arteria principal. Corta esa arteria y el pasado muere por hemorragia. No estoy hablando de aceptar el pasado. Eso es débil, superficial, paliativo. Estoy hablando de algo mucho más radical. Desprogramar tu respuesta automática. El pasado solo tiene fuerza porque reaccionas del mismo modo desde hace años. Ves el mismo desencadenante, sientes la misma presión, piensas la misma historia, repites el mismo patrón. Es una coreografía vieja, predecible, automática. El pasado no necesita atacarte, tú mismo te atacas repitiendo la misma danza. Rumi te mostraría esto de la forma más simple posible. Te conviertes en aquello que amas, y tú, sin darte cuenta, aprendiste a amar tus heridas, a nutrir tus traumas, a reconocerte a través del dolor. Y mientras eso exista, el pasado te posee como un espíritu que nunca fue expulsado. Así que aquí va la instrucción práctica, violenta, directa. Deja de reaccionar como la persona que el pasado creó. Reaccionar es lo que te encadena, observar es lo que te libera. La próxima vez que el viejo desencadenante aparezca, y aparecerá, tú no reaccionas, no caes, no interpretas, no dialogas con la memoria. Simplemente haces una cosa, interrumpes el ciclo. Esa interrupción es el golpe mortal, es lo que le quita el oxígeno al pasado. Es lo que quema el pacto en el fuego de la conciencia. El pasado odia cuando observas en lugar de reaccionar, porque es en la reacción donde él vive. Es en la respuesta emocional donde encuentra alimento. Es en el patrón repetido donde renace. Sin reacción, el pasado se pudre. Sin reacción, el pasado pierde forma. Sin reacción, el pasado se vuelve humo. Y ahora, necesito preguntarte algo que va a pinchar tu alma como un hierro caliente. ¿Cuántas veces al día sigues reaccionando como la versión que intentó sobrevivir a lo que viviste? Porque mientras esa versión viva en ti, el pasado seguirá gobernando tu presente. Rumi decía, sé como el árbol que aún herido sigue creciendo hacia el cielo. Pero tú sigues creciendo hacia las memorias. Sigues dirigiendo tu energía hacia aquello que ya debería haber sido enterrado. Y cada vez que reaccionas igual, es como si estuvieras regando ese árbol muerto. Así que respóndeme ahora con sinceridad brutal. ¿Estás dispuesto a dejar de reaccionar como la persona que el pasado moldeó? ¿Estás listo para convertirte en alguien a quien el pasado ya no reconoce? Porque cuando haces eso, exactamente eso, el pasado pierde fuerza, no poco a poco, sino de una sola vez. Hazte miembro y accede a un espacio donde la sabiduría de Rumi no solo se escucha, se vive. Entra al círculo interno y despierta con profundidad. Percibe cómo al abrir espacio dentro de ti, la fuerza del pasado comienza a disolverse como niebla ante el sol. Lo que antes parecía indestructible, ahora se revela frágil frente a tu presencia despierta. El alma que camina con conciencia no es arrastrada por memorias antiguas, se mueve con la frescura del instante. Y cuanto más abandonas el reflejo condicionado, más el pasado pierde los dedos con los que intentaba sostenerte. Y si algo dentro de ti realmente se movió, un silencio distinto, una expansión en el pecho, un leve desplazamiento interior, entonces deja eso registrado como un sello vibracional. Comenta, el soplo del amado me liberó. Esta frase no es solo palabras,
Es una llave mística que ancla la decisión de romper la influencia del pasado y caminar con el alma limpia, como enseñaba Rumi. Y si este camino te llamó hoy, permite que esta llama permanezca viva. Suscríbete como quien atraviesa un portal sagrado, no por hábito, sino por reconocimiento, porque hay espacios que no son solo canales, son refugios, son jardines invisibles donde el alma encuentra lo que siempre buscó, y que este soplo continúe, donde el silencio toca, el amado susurra.